He venido luchando contra todo un poder estatal. Me han roto la ventana del carro, se han tratado de ingresar 2 veces a mi casa, me han llamado a amenazar de muerte, me han llamado a intimidar, me han perseguido con motos, con cuchillos y hay las denuncias, ¿no? Por eso la gente en la actualidad no quiere denunciar. Con las circunstancias he perdido el miedo, he perdido... Y esa es la triste realidad de que vivimos en un sistema judicial corrupto, que si no tienes plata estás hundido, que si no tienes palancas políticas estás hundido. Que es algo que ChatGPT no sabría de ti. Tú lo puedes comprender porque te estoy hablando, porque me estás mirando, porque tal vez ves a través de mis ojos el enojo, la furia, o tal vez la transparencia o el dolor que yo puedo transmitir. El ChatGPT no puede ver eso. Creo que no ha hecho mucho este tipo de entrevistas un poco más de Priscila. Siempre me pregunta del caso, de las denuncias. Y claro, la mujer, la madre, la amiga, a veces queda a un lado, ¿no? Freddy Carrión fue defensor del pueblo del Ecuador y también fue defensor del pueblo del mundo. Mencionaste el tema de deslealtades. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, deslealtad existen traiciones, ¿no? Tus amigos, tu familia, que siempre estaban contigo. Hola Priscila, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Todo bien, bienvenida a un episodio más de Sapiens 360. Y bueno, un poco comencemos para las personas que no te conocen. ¿Qué es lo que debo entender de tu vida para saber quién es Priscila actualmente? Bueno, yo soy Priscila Schettini, me conocen hace más de 2 años por ser esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión. En la actualidad soy activista social, defensora de derechos humanos, que pelea mucho en el tema de justicia, que ha hecho graves denuncias en el sistema judicial de nuestro país, un sistema judicial totalmente prostituido, selectivo, en el cual no existe justicia. He venido luchando contra todo un poder estatal y creo que estas luchas que se ha dado nos ha llevado a un reconocimiento tal vez a nivel ciudadano, de ciudadanos de a pies que tal vez forman parte de este círculo de personas que no tienen voz y que eso para nosotros o para mí especialmente me importa que se escuche la pelea, la lucha ciudadana, que es lo que nos hace falta y que no se vulneren los derechos de las personas. ¿Qué es lo que te motiva a ti de esta lucha social, como tú lo dices? Bueno, yo tengo 3 hijos pequeños, unos de gemelos de 6 años y el mayor de 7 años. Creo que lo que me motiva es saber que estos pequeños niños cuando crezcan pueden darse cuenta de la verdadera lucha que su madre y su padre ha dado y creo que ellos merecen tener un país que defienda los derechos de todos, un país transparente, un país con igualdad para todos y todas. Y creo que eso es lo que más me motiva, ¿no? Sentir también el dolor de las personas, vivir la injusticia en carne propia, es lo que me ha motivado en hacer esa lucha social. Esto es algo bastante complicado. En este caso, lo que Freddy está viviendo actualmente, y bueno, en varias de las entrevistas que he escuchado preparándome para este podcast, fue que tú comentabas que mucha de esta persecución sucedió a partir de las protestas de octubre de 2019. Sí, para quienes no conozcan, Freddy Carrión fue defensor del pueblo del Ecuador y también fue defensor del pueblo del mundo, designado en la GANRI por todos los defensores del pueblo. En esa época él ganó un concurso de méritos y oposiciones el 16 de abril del 2019 y bueno, en ese mismo año hubo una protesta social en la cual hubo varios muertos por la fuerza pública, heridos, detenidos ilegalmente, muchas personas perdieron un ojo y Freddy Carrión creó esta comisión de la verdad que era parte de las funciones que cumplía, una comisión de la verdad que determinó que existían delitos de lesa humanidad en estas protestas. Por lo tanto, él pone una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde Diana Salazar, y le pide primero la prohibición de salida del país y la denuncia por delitos de lesa humanidad al presidente de la República en ese entonces, Lenín Moreno, a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, y a 5 generales de la cúpula policial, que estaba incluido el señor Patricio Carrillo, que era ministro de Gobierno de Guillermo Lasso. Por lo tanto, se metió realmente con un poder estatal, se metió con la policía, son quienes protegen la fuerza pública a los presidentes, y eso fue que nunca más le perdonaron o fue la piedra en el zapato para esos gobiernos. Pasó un mes y medio más o menos de esta denuncia y se le arma un caso de abuso sexual, un caso del cual es muy difícil salir
porque claro, no le encontraron corrupción, no le encontraron ninguna ilegalidad en su mandato como defensor del pueblo y armaron este delito que claro, al inicio hubo un linchamiento mediático muy fuerte, al inicio se hablaba de prácticamente de una violación e inclusive tengo que decir que el 16 de mayo del 2021 donde suceden estos hechos, iban a llevar una menor de edad, Javier, una menor de edad que iban a pagarle $100,000 para crear un tema de violación. Esta menor de edad no llega a la casa y por eso no pudieron armar el caso por violación, si no estuviera muchos años más preso y se arma un delito de abuso sexual tratando de involucrar a la pareja de Mauro Falconi, que era el ex ministro de Salud de Lenín Moreno, tratando de decir que hubo un delito de abuso sexual. Pero esto se cambia cerca de 14 horas después de los hechos. Él salió tranquilo del departamento, no tuvo denuncia, no hubo persecución de la policía y después él mismo notifica que estaba en una clínica de salud, va la policía y comienzan a armar el caso de abuso sexual. ¿Cómo sabías que se estaba tratando de armarle este caso con una menor? Nosotros recibimos llamadas telefónicas de un perito de la policía, en la cual tenemos las grabaciones en la que nos dijo que el caso de él estaba armado para una menor de edad y que agradezcamos que nunca llegó la señora, que también hubo dineros por parte de gobierno para que se arme este caso y bueno, están ahí las grabaciones. Y también, claro, comenzamos a comprender que existía, por qué existía este tema, ya que la fiscal general en el juicio político de Freddy acude y dice que la general Tania Varela, la comandante de policía en ese momento, la había llamado a las 9 de la mañana del 16 de mayo, y que le había dicho que estaba involucrada en un tema de violación Freddy Carrión, el defensor del pueblo. Entonces, ¿por qué ellos sabían ya desde la mañana que había un tema de violación? Cuando nunca existió nada, cuando no hubo detención, cuando no hay denuncia, cuando no había víctima, cuando no había nada. Pero ya se hablaba a las 9 de la mañana de un tema de violación. Luego, en horas de la tarde, a las 14:20 que yo estuve en la clínica con Freddy, le leen los derechos por violentar el toque de queda, por salir en el tema del estado de excepción que estábamos, pero jamás por violación, ni tampoco por abuso sexual, y lo detienen por eso, pero eso no llevaba a la cárcel. Y 14 horas después les encuentran, claro, dinero en el departamento de Mauro Falconi y su pareja, cerca de $47,000, no sé si sea la mitad del pago, ¿no?, de esos $100,000, que no pudieron justificar, inclusive hubo balas utilizadas, rastrillo de 9 milímetros, celulares y todo eso, y les ponen como testigos protegidos a esta pareja, Mauro Falconi y a la supuesta víctima, y tratan de dar un testimonio anticipado, cambiando las versiones que ya habían dado, tratando de culpar a Freddy Carrión de un abuso sexual, pero ni la supuesta víctima ni el señor Falconi dicen que Freddy Carrión le tocó. Es más, la víctima dice que no sabe quién fue. Y Mauro Falconi dice es que quería tocarle. Entonces aquí en el país a uno le juzgan por los pensamientos, Javier, por las intenciones. Está Freddy Carrión 2 años preso. Y todo se hizo de oficio por la fiscalía. No hay denuncia de la chica, no hay de la señora, no hay denuncia de ninguna acusación particular, sino que todo de oficio fue desde la fiscal general. Esto es algo, wow, increíble. Es algo que muy pocas veces he escuchado, que la fiscalía hace algo de oficio en este país. No hace nada de oficio. Es más, uno tiene que ir a rogar. Yo, por ejemplo, te cuento, llevo 8 denuncias presentadas en la Fiscalía General por agresiones, después de denunciar todos estos hechos, con balas, con pistolas en la cabeza. Me han golpeado, tengo los exámenes médicos legales, me han roto la ventana del carro, se han tratado de ingresar 2 veces a mi casa, me han llamado a amenazar de muerte, me han llamado a intimidar, me han perseguido con motos, con cuchillos, y hay las denuncias. ¿Tú crees que alguna de esas denuncias se ha movido? No se mueven. No se mueven ninguna de las denuncias. Y oh sorpresa, en cambio, en el caso de Freddy Carrión, de oficio, solita, sin que la llame nadie, hacen todo el caso y supuestamente se sostiene que hay un abuso sexual. Por lo tanto, yo creo que hay que decir que ahora, en la actualidad, este tipo de delitos sexuales, que se llama, sirven para hundir a cualquier político, a cualquier persona que sea una piedra en el zapato en los gobiernos de turno. Eso pasa con diferentes actores, Assange y otros actores más que se ha dado a nivel mundial, que se los acusa de este tipo de delitos para callarlos y silenciarlos, y es un delito que también genera mucho repudio ante la sociedad. En este caso nos hemos levantado, y yo como esposa, y porque sé que es inocente, porque hay las pruebas, puedo decir que el caso de Freddy Carrión es forjado. La fiscal general forjó documentos para detenerlo ilegalmente, firmó en otra fecha la detención de Freddy. Por otro lado, hay videos cortados del ascensor de los hechos de 16 de mayo del 2021, que hasta la fecha no hay un video completo. Todos están cortaditos,
solamente las imágenes que ellos querían sacar, pero ahí hubieron más personas, no hay imágenes de la policía que subían, que bajaban, no hay nada de eso. La policía inventó, adulteró los partes policiales diciendo que ellos lo persiguieron a Freddy con una flagrancia ininterrumpida, que significa perseguirle al 100%, ¿no? Y encontrarlo ahí. Que ellos trasladaron a Freddy a la clínica, cuando eso es falso. Él solito se retira, su médico lo revisa y es el médico que ingresa a la clínica con él, nunca estuvieron la policía. Entonces todo eso se comienza a armar el caso legal y en la Corte Nacional de Justicia, porque lastimosamente todo nos toca en esa corte por tener fuero de Corte Nacional, haber sido autoridad. Existen jueces temporales, Javier, que eso la gente tiene que saber, jueces puestos a dedo, jueces temporales que no han ganado un concurso para estar ahí. Entonces ellos reciben una llamada telefónica y listo, cumplen órdenes. Y así nos ha tocado con casi todos los jueces de la Corte Nacional. Y se han violentado toda clase de derechos. Si ustedes nos ponemos a pensar, ¿por qué no le cambian las medidas a Freddy Carrión? O sea, sigue en presunción de inocencia, tiene caducada la prisión preventiva ya un año, más de un año y medio. Pero si vemos a Lenin Moreno, que incumplió las medidas cautelares de la fiscal general, que incumplió el juez de la Corte Nacional, los mismos jueces, le dijeron que no hay problema, que se presente, que venga después de 4 meses, que no hay inconveniente, que está libre, que no dicta prisión. Nos vamos a ver a los vocales del Consejo de la Judicatura de aquí, que existieron audios de un posible delito que se puede comprobar con el audio prácticamente, no pasa nada, no hay prisión, sino que más bien ahí sí importa la familia, que los hijos, que los nietos, que su trabajo es importante y que no pueden estar adentro, entonces les dan medidas alternativas. Pero Freddy Carrión, que tiene hijos pequeños, que tenía un trabajo, que tenía su familia, que tiene una casa para dejar, como decir, en prenda, para que vea que hay ahí la reparación para la supuesta víctima, que es $21,000, no, para él no hay medidas alternativas, tiene que pagar la cárcel. Entonces ahí nos damos cuenta de la presión política, de la persecución y de lo único que quieren es callarlo y silenciarlo para que no siga todos los procesos como los delitos de lesa humanidad, las denuncias de tráfico de influencias, de temas de corrupción del gobierno de Moreno, porque ninguna de esas personas que se ha denunciado están presas. El único que está preso realmente es Freddy Carrión, es el único preso político en la actualidad, el único defensor del pueblo, defensor de derechos humanos que está preso con un caso armado y que nadie dice nada. Entonces, vemos que tenemos una justicia muy selectiva. ¿Qué crees que es lo que motivó a Freddy a convertirse en el defensor del pueblo? Él estudió mucho sobre temas de derechos humanos, defendía mucho estas causas y él quería tratar de aportar más bien el tema de la defensa de los ciudadanos. Por eso se inscribe a este concurso, gana el concurso y él cumplió lo que tenía que hacer, cumplió sus funciones, cumplió como cualquier otra autoridad decente, así hay que decirlo, decente, que no se dejó presionar por los gobiernos, que no se dejó ilusionar por lo que le puedan dar afuera, sino que más bien se preocupó de la gente. Lo que nosotros o él no midió en particular es que meterse con un gobierno como tal puede traer muchas consecuencias y él está pagando justamente haber hecho bien las cosas y le trajo estas consecuencias, alejarse de su familia, estar preso, quitándole la libertad y bueno, yo creo que la lucha por los más necesitados y realmente los derechos vale la pena. Yo te digo, Javier, con lo que yo vivo, con las circunstancias, he perdido el miedo, he perdido el tema de callar y de silenciarme. Más bien ha sido todo lo contrario, me ha dado muchas más fuerzas para demostrar la inocencia de Freddy, porque es inocente, y para demostrar que en nuestro país se arman casos judiciales, que hay falsos positivos, que la policía, la fiscalía y los jueces de Corte Nacional son cómplices para armar toda esta clase de actos ilegales, irregulares que existen en el país en el tema justicia, y decirles a la gente que este tipo de gobiernos mata, asesina y desaparece, y eso es una realidad. Y nosotros estamos conscientes que eso nos puede pasar. Ya lo viví, ya lo he estado pasando, nos han golpeado, nos han agredido, nos han amenazado, pero estamos pendientes de que si algo sucede, ustedes sabrán que esto tiene que ver con la Fiscalía General del Estado, con la policía y con un Estado como tal. Quiero robarles 30 segundos de su tiempo con 2 cosas. En primer lugar, quería agradecerles por estar escuchando este podcast y más aún las ideas de nuestros invitados. Y en segundo lugar, quería pedirles un favor gigante, y es que significaría un montón para mí y para este podcast sobre todo si pudiesen en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando suscribirse y darle like a este episodio. Muchísimas gracias y bueno, volvamos a escuchar a nuestro invitado. ¿Tú fuiste activista ya antes de todo lo que está sucediendo con Freddy? ¿O esto es algo que las circunstancias de la vida te han motivado?
Bueno, antes participaba mucho en algunas fundaciones que también recorríamos y que también ya ha habido una lucha también social, no tan grande como esta, por supuesto, pero desde nuestro pequeño espacio se ha podido trabajar siempre con gente, por eso he sido también reconocida en Guayaquil como mujer ejemplar por la lucha justamente en tema de activismo social. Ahora esta lucha se ha vuelto un poco más fuerte, mucho más radical también y abarca más que lo social, sino es una lucha por una verdadera justicia. Al decirlo de Freddy Carrión es solo el ejemplo de decirle que a cualquier persona le puede pasar. Hoy somos nosotros, mañana eres tú y cualquier persona o cualquier autoridad tiene derecho a ponerte cualquier cosa, droga en el carro, lo que quieras y armar todo un delito y de ahí no vas a poder salir de la cárcel. Inclusive que ahora las cárceles son una condena de muerte. Tú ingresas a una cárcel y no sabes si vas a salir vivo con tanta masacre que hay y a nadie le importas. Estás adentro y eres un preso más. Eres adentro y a nadie le importa si eres inocente o eres culpable. Yo conozco casos que son inocentes. Más del 40% de las personas privadas de la libertad, Javier, no tienen una sentencia en firme, no tienen sentencia ejecutoriada, gozan de presunción de inocencia y hasta la fecha no han podido salir, no tienen plata para abogados, no tienen plata para pagar a fiscales, a jueces para que lo saquen. Y esa es la triste realidad de que vivimos en un sistema judicial corrupto, que si no tienes plata estás hundido, que si no tienes palancas políticas estás hundido. Por lo tanto, la justicia en el país no es transparente, no es igualitaria. Aquí no se juzga de acuerdo a la ley la han pisoteado a la Constitución. Aquí vivimos en un sistema judicial que realmente cumple favores y son títeres de los gobiernos de turno, nada más. Muchas veces, y esto lo digo porque lo he vivido, se me hace bastante complicado el ser positivo. Me cuesta creer que se pueden cambiar las cosas. Tú veo que todavía no te has rendido. ¿Alguna vez pensaste en darte por vencida? Bueno, son días y días, ¿no? Hay días buenos, hay días malos. Al tener al inicio muchas pérdidas le duele y uno dice, bueno, ¿para qué seguir peleando si todo es pérdida, si todo está mal? Pero yo creo que me he encontrado con gente muy valiosa, como los abogados de Freddy, personas desinteresadas que no me cobran nada, personas también de lucha, que no son negociables y que realmente conocen al tema del derecho como un activismo social, constitucional, de pelea, y creo que eso me ha servido para seguir adelante. Yo creo que estamos haciendo un cambio, yo creo que en el tema de justicia, imagínate que una simple ciudadana como yo, que no ha tenido trabajo por más de 2 años por la persecución, que me han cerrado todas las puertas, que nos han perseguido, que hemos tenido que sobrevivir realmente a todo lo que tiene que ver con nuestra familia y en general. Hacer demandas contra las autoridades, contra una propia fiscal general, contra un plagio que se dio, y que la gente te apoye y que la gente te respalde y que realmente a nivel nacional conozcan o que una simple ciudadana o que simples ciudadanos de a pie tengamos voz a nivel nacional en contra de una autoridad, habla mucho de que está cambiando y de que nuestras voces se puede hacer verdadera participación democrática, y eso es lo que en el país se está perdiendo. Creo que la gente tiene que comprender y entender que por más autoridades que sean quienes los eligen, el pueblo tienen derecho a reclamar, tienen derecho a no estar de acuerdo y que tienen derecho a seguir peleando. Lastimosamente el miedo, la persecución, Javier, hace que nos callemos y nos silenciemos. Pero como te digo, el miedo a mí ya se me fue, yo no le tengo miedo, hemos perdido todo. Lo hemos perdido todo, Javier, en mi familia, el tema económico, todo, lo hemos perdido todo. Lo único que no hemos perdido realmente son las fuerzas y las ganas de seguir adelante. Y es lo único que nos sostiene, ver a cada gente que está atrás diciéndote, vamos, si puedes, estamos en tu lucha, tú representas la voz que nosotros no podemos denunciar. Eso te motiva a seguir y creo que eso ya es una ganancia, es algo positivo que te permite seguir adelante. Al escuchar todas tus palabras y también varias de las últimas intervenciones que has tenido, veo que hay personas que deciden que te apoyan. Incluso se rumoraba que tú podrías ser una candidata en esas elecciones. No lo vas a hacer entonces. No, 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 sabes que yo nunca lo pensé realmente, nunca se me ocurrió, no, no se me ocurrió. Me han ofrecido, sí, diferentes partidos políticos, provinciales, nacionales, pero hay que comprender que con esta lucha social no solamente hay que parecer, hay que ser.
Entonces yo creo que la voz de los ciudadanos necesitan seguir teniendo su camino. Hay un colectivo atrás también, un colectivo paralelo, en el cual yo pertenezco, que es Acción Jurídica Popular, y que han dado luchas muy importantes desde el colectivo, que hay muchos académicos profesionales, defensores de derechos humanos, que merecen lealtad, respeto a estas luchas. Y yo creo que esa lucha, que yo la considero, no se transforma en un puesto político. Estas luchas las podemos hacer desde nosotros, desde a pie, desde colectivamente. Creo que nuestra voz va a llegar. Entonces, no lo he pensado. Aparte, tengo mi lucha propia, que es la de Freddy Carrión. Mientras Freddy siga preso, yo no podría dedicarme al 100% a otro trabajo como tal. Y creo que es más importante recuperar mi familia, recuperar la inocencia de Freddy, limpiar su nombre, para que mis hijos también, cuando crezcan, sepan lo que han vivido, lo que hemos vivido. Y creo que eso vale más que cualquier candidatura. Eso vendrá después, y si no es, tampoco tengo ninguna aspiración que me muero como otras personas. No lo tengo. Realmente yo creo en lo que hago, yo creo en la lucha social, creo en que la gente podemos cambiar las cosas. Y sí, puede ser tal vez muy optimista en ese sentido. Y tal vez desde este pequeño espacio, como mujer, como madre, como esposa, como compañera, creo que hemos aprendido mucho de toda esta vivencia, y creo que es importante transmitir eso hacia otras mujeres y hacia otras personas que quieran sumarse a estas luchas. Una de las cosas que acabas de mencionar, y es la lucha como mujer, vi que había cierto tipo de publicaciones, en este caso cierto tipo de confrontación que hubo con la Posta, en el que tú solicitaste que den de baja ese video. Traté de buscarlo, pero ya no lo encontré. ¿Qué contenía ese video? Bueno, el medio digital La Posta lo que hizo es, cerca del juicio político de Freddy, creo que faltaba un par de días nada más, tratar de sacar ventaja o tratar de realizar un nuevo linchamiento mediático contra Freddy Carrión, utilizándome a mí y a mis 3 hijos. Por lo tanto, hubo una denuncia que yo hice en el 2017 en contra de Freddy. Una denuncia que llegó a su fin y la jueza desestimó justamente el tema. No es que yo retiré ni nada por el estilo, pero hay que decir también, quienes son madres me van a comprender y van a saber que cuando uno es madre y cuando uno da a luz, y mucho más en mi tema, que era gemelos y era una cosa muy complicada, tuve una depresión posparto muy fuerte, en la cual hay exámenes, hay certificados de lo que sucedió, y eso dio paso a esta denuncia. Por lo tanto, es una denuncia que era reservada, y básicamente lo que más dolió es que ellos hayan tomado esta denuncia para involucrar a mis hijos, nombrándolos, y realmente eso no se puede permitir. El funcionario público no era yo, era Freddy. Y por lo tanto no tenían derecho de sacar, primero, una denuncia reservada, que eso es ilegal, y segundo, tratar de confundir a la ciudadanía para hacer ver mal a Freddy, y utilizan a 3 niños que no tenían nada que ver. Por lo tanto, presentamos acciones justamente en contra de ellos, les ganamos, ratificada la sentencia en apelación. Inclusive sé que ellos presentaron algo en la Corte Constitucional, pero yo creo que esto también nos quita el miedo de decirle a la prensa que también hay límites. Ok, se respeta la libertad de expresión, por supuesto, hay que respetarla, pero creo que todo tiene sus límites, y una comunicación mal manejada realmente puede lastimar y puede hacer sufrir a muchas personas que no tienen nada que ver. Entonces, el medio digital realmente, La Posta, se ha acostumbrado a hacer estos shows mediáticos sin fundamento, sin recurrir a la fuente, sin pedir explicaciones, algo que no hicieron conmigo, ni contratar información, y por eso se los demandó. Yo creo que estos hechos, quien no conoce a fondo lo que realmente sucedió, no tienen o no les da derecho para juzgar lo que haya pasado, pero realmente nosotros en eso hemos virado la página y hemos seguido sin importancia, y hemos demostrado lo que aquí venimos a hablar, que es la inocencia de Freddy Carrión, ¿no? Y eso lo hemos hecho claro, es inocente, y no porque sea la esposa, sino porque las pruebas, los documentos lo dicen, porque hay demasiadas evidencias de cómo se forjó el caso y de cómo el Estado como tal estuvo encima de Freddy Carrión. Inclusive ese mismo día me acuerdo que el señor Jorge Water, que era secretario de Lenín Moreno, le había llamado a Mauro Falconi, quien es la pareja de la supuesta víctima, y le había dicho que tiene todo el poder del Estado para hundir a Freddy Carrión.
Entonces, ese es el verdadero Estado, el que te destruye, el que te persigue si tú no te alineas con los poderes de turno. Por eso la gente en la actualidad no quiere denunciar. Eso es lo que pasa porque el Estado te hunde, te cierran puertas, te aniquilan como familia, como personas, como profesionales y lo único que hacen es perseguirte hasta acabarte. Entonces, yo creo que eso hay que tratar de combatir hablando, denunciando, no escondiéndose, pero bueno, en nuestro país en la actualidad con la inseguridad que vivimos todos tienen miedo, ¿no? Enfrentarse en este caso a los medios, enfrentarse anteriormente, claro, a todo el gobierno de turno y actualmente también por medio de tu colectivo Acción Jurídico Popular. Y enfrentarse a la Fiscalía, en este caso solicitar información a la Universidad Central. Eh, ¿Cómo es ese día a día? Tienes, evidentemente, acciones en tu contra. Te han roto los vidrios del carro, te han perseguido, te han amenazado de muerte incluso. ¿Cómo vives actualmente? Sí, es difícil. Realmente creo que no sé, tal vez la lucha, estar en la calle, como yo digo, la lucha de calle, te permite estar fuerte y realmente te permite que muchas cosas te resbalen y sigas adelante. Pero luchar contra todo un poder de gobierno, poder estatal, contra las fuerzas o agentes estatales es muy difícil, es muy duro. Y saber que el día de mañana puedes ir presa, porque así me han amenazado la fiscal, que voy a ir presa, que te pueden matar, que te pueden desaparecer o que se pueden meter con tu familia, claro que causa temor y miedo. Pero creo que uno está consciente de que cuando hace este tipo de luchas y denuncias, sabe lo que puede pasar. Y es preferible hablarlo antes de silenciarse y callarle. Entonces, el día a día para Priscila es un día siempre que no sabes cómo va a terminar realmente, no sabes qué va a pasar, si te van a allanar, no te van a allanar, si te van a golpear, no te van a golpear. Lo único que sí tenemos claro es la lucha hacia dónde va y hacia dónde tenemos que pelear. No le debo nada a nadie, así que por suerte puedo seguir hablando y denunciando. No hemos negociado con nadie, así que eso nos permite dar la libertad y la tranquilidad de reclamar y de exigir por nuestros derechos, así que es difícil vivir la vida de Priscila, ¿no? Ser madre a la par, preocuparse del tema económico, preocuparse de tu pareja que está presa más de 2 años, preocuparse de ti misma. A veces yo no tengo vida, yo no salgo, no tengo familias. También por este tema en sí, también te das cuenta de las traiciones, deslealtades, de quiénes son tus amigos, tu familia, de quiénes te apoyan y no. Entonces, también hay un golpe fuerte emocional en que tú te tienes que dar cuenta con quién cuentas verdaderamente. Y eso nadie lo está viendo. Entonces, en este mundo yo a veces me dicen que soy muy fría o muy intratable. A veces me dicen, eres intratable, muy fría, contigo no se puede hablar. No, no es que no se puede hablar. Yo soy una persona muy tranquila y muy buena. El problema es que todo lo que nos ha pasado, todo el dolor que hemos vivido, todas las persecuciones, todas las amenazas, simplemente te permiten darte cuenta qué es lo que tú tienes que hacer en el diario, con quién debes contar y cómo decirles a las personas las cosas sin mentirles, de frente, sí o no y punto, no hay vuelta atrás, eso es todo. Entonces yo creo que eso hay que aprenderle a diferenciar y decir que como mujer, como digo, tengo muchas actividades a la vez, no sé cómo lo logro. Igual paso enferma, tengo que decirlo también, padezco de algunas enfermedades y a causa de esto han empeorado, pero a pesar de eso seguimos de pie, levantados, con ánimos, con fuerzas, para seguir motivando a la gente. Yo creo que esta lucha tampoco no es solo de Freddy, creo que es una motivación para las personas, para quienes creen en la justicia, para quienes crean en que los ciudadanos podemos hablar, en el que crean que una madre, una mujer puede denunciar y que, por supuesto, de que también puede hacer temblar a varias autoridades al denunciar lo que ellos están haciendo y que no están acostumbrados a que se les diga. Yo creo que va por ahí. Mencionaste el tema de deslealtades. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, deslealtad existen traiciones, ¿no? Tus amigos, tu familia, que siempre estaban contigo. Te doy un ejemplo. Tenía muchas amigas cercanas de las cuales alguna vez se reunieron y me dijeron, es que yo tengo miedo que me vean contigo. Es que no quiero que me vean contigo porque me puede perjudicar. Entonces tu familia mismo dice, bueno, es que tú nos puedes perjudicar, nos puedes hundir. No mi familia directa, pero familia alrededor, ¿no? Entonces
tú dices, bueno, creo que estuve siempre rodeada de personas que no iban a estar conmigo en los malos momentos. Yo creo que en los malos momentos se ven las personas. Si tú ves cuántas personas de las que Freddy Carrión posiblemente dio trabajo en la Defensoría del Pueblo y al día siguiente se viraron, ¿no? Se viraron cuando él estuvo ya preso, se viraron prácticamente todos, inclusive apoyaron para que se lo hunda y para tratar de quedarse en el cargo. Entonces son ese tipo de deslealtades, de traiciones que existen y que la lucha te permite abrir los ojos y saber. Y yo agradezco que me haya pasado eso porque ahora sé con quién puedo contar y con quién no. Y tengo claro quién estuvo a mi lado y quién no estuvo a mi lado. Y el día de mañana yo espero, siempre digo, espero que nunca nos volvamos a encontrar en diferentes circunstancias, porque la vida da vueltas, los poderes se acaban, los poderes no son eternos, Javier. Y uno tiene que pensar lo que hace en esta vida, porque el día de mañana puede ser tu familia, puede ser cualquier persona, y uno, lastimosamente, unos dirían justicia divina o el karma, eso existe. Y en algún momento de este mundo van a pagar lo que han hecho. ¿Tú crees que la fiscal general en su momento no pagará? Los jueces de la Corte Nacional que saben que metieron preso a un inocente más de 2 años en su momento no pagarán. Sabrán que los gobiernos no se les va a acabar. Se acaba. Todos los poderes se acaban, Javier, y ellos tendrán que seguir pagando por lo que han hecho, y no por modo de venganza, sino por justicia. Y nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque no es posible que le quiten la libertad a una persona, que destruyan una familia, que destruyan la reputación de la gente, que armen casos de esta manera y que nadie diga nada y que salgan sin ningún problema beneficiados para que sigan haciendo más daño a otras personas. Yo creo que eso tiene que parar. Hasta ahora hemos hablado del antes, del durante. ¿Qué hay después en el futuro de Priscila? Con lo que respecta al juicio de Freddy, he escuchado que se ha pensado en llevar a instancias internacionales. Sí, justamente ya estamos en Corte Nacional mismo, ya presentamos el recurso de casación. Eso se demorará un par de meses. Prácticamente Freddy Carrión le sentenciaron a 3 años, que no está ejecutoriada la sentencia. Yo creo que él va a salir de la cárcel en los 3 años sin sentencia en firme. Imagínate lo que es una condena anticipada. Tendremos que terminar ese proceso para poder demandar internacionalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ya ante la ONU ya se ha presentado algunas denuncias y justamente hemos hecho justamente un proyecto, más bien un tipo de ayuda. Hemos pedido a todos los ciudadanos de recolección de fondos para poder llevar el caso de Freddy Carrión a nivel internacional, poder ir ante la ONU, ante algunos comisionados, tocar puertas y exponer el caso de Freddy Carrión, que es importante ver cómo está la justicia ecuatoriana, cómo se maneja en el país y que por supuesto también sancionen a todos los agentes estatales que armaron este caso, como fiscales, jueces, la policía, que paguen justamente por lo que han hecho, ¿no? Inclusive el propio Estado tendrá que rendir cuentas de todo el tema judicial que se vive en el país. Así que nosotros estamos trabajando muy fuerte para que a nivel internacional el caso de Freddy siga, inclusive todas las amenazas que yo he tenido, trato de sacarlas a nivel internacional también para que vean cómo es la persecución y todo lo que nos puede pasar a nosotros como familia. Y por lo tanto, más bien pedirles a todas las personas que nos apoyen económicamente con un granito de arena, cualquiera que sea el valor. Nosotros seguimos sumando, ahorrando para llevar todo este proceso a nivel internacional y, como digo, ¿no?, seguir con las acciones tanto nacionales como internacionales. Y no es solamente un caso. Alrededor del caso de Freddy, del tema penal como tal, por ejemplo, existen como 50 casos paralelos, de los cuales nos ha tocado hacer denuncias porque no nos han dado los expedientes, porque no nos querían entregar los videos. O sea, al propio denunciado no le entregan el expediente. Entonces son tantas ilegalidades y violaciones del debido proceso, inclusive en la cárcel, el accidente que tuvo, todo eso queremos sacarlo ya a nivel internacional. Y vamos a llegar, como digo, Javier, hasta las últimas consecuencias. Aquí no esperamos nada, ya no hay justicia. Sabemos que el caso de Freddy es demasiado político, se van a ratificar porque quieren proteger a la fiscal y a los jueces, así que aquí no va a pasar nada. Creo que a nivel internacional, así se demore un poco, vamos a encontrar justicia. Perdona, pero ¿qué accidente tuvo Freddy en la cárcel? No lo sabía. Bueno, él tuvo en julio, ya va a ser un año, fíjate, va a ser un año en que él se rompió el peroné y los ligamentos del tendón del tobillo. Supuestamente es un accidente, ¿no? Que estuvieron haciendo ejercicio y se cayó.
por lo cual no tuvo atención médica oportuna. Nos tocó denunciar al hospital, o sea, nos tocó hacer un problema inmenso porque no querían operarle, lo querían trasladar a otro hospital sin saber dónde lo iban a hacer, la operación, y por lo tanto pasó 4 días con un hueso roto, sin ningún medicamento para el dolor, más que todo paracetamol, nada más. Así que después de eso, en un habeas corpus que nosotros pedimos para que pueda rehabilitarse, porque nos tocaba ir todos los días, prácticamente yo me convertí en enfermera. Entonces yo iba, me trasladaba 1 hora diaria, ida y vuelta, son 2 horas, en las cuales yo iba todos los días a ayudarle a bañar, a cambiarse, a limpiar la herida, porque ahí adentro no hay ni siquiera un dispensario médico que se llame dispensario médico, hay un cuarto que realmente no cuenta con todo lo necesario. Y bueno, nos negaron el habeas corpus, nos aceptaron parcialmente, ¿no? Los jueces de la Corte Nacional dijeron que si bien es cierto se le han vulnerado los derechos de Freddy Carrión en tema de salud y que el hospital y que todo esto tienen la culpa, pero que van a mandar a construir un dispensario médico para que Freddy Carrión no salga. Por lo tanto, se acepta parcialmente y tiene que quedarse en la cárcel porque van a crear un nuevo hospital. Un nuevo dispensario. ¿Tú crees que hasta la fecha han acomodado el dispensario que tienen? No. Así que por ende me tocó a mí hacer doble trabajo, así que me convertí en médico, en enfermera, en todo lo llevaba, hasta lo trasladábamos nosotros mismos, porque a veces no había vehículo, porque también hay otros presos que salen, no hay recursos, lo trasladábamos con los guías al hospital, ida y vuelta. Entonces, todo eso se le ha vulnerado los derechos y ni siquiera por eso se le permitió un cambio de medidas. Con un hueso roto, que no pudo caminar, hasta la fecha está por lo menos estable en un 90%, el 10% no pudo recuperarlo. Entonces él baja gradas, le duele, no puede correr. Entonces le quedó esa fractura, no está al 100% acomodada, como decir correcto, porque no hay rehabilitación, no hay la medida necesaria. Y bueno, los hospitales públicos y la atención pública creo que ha desmejorado, y para el tema de los privados de la libertad es mucho más difícil. Si pudieras cambiar una cosa en el país, ¿qué sería? Al gobierno. Sí, yo creo que nos merecemos otra clase de gobiernos que realmente respeten los derechos, y no es como toda la gente dice, bueno, es que los derechos son, todo el mundo habla de los derechos de los delincuentes. No es así. Tienen que entender que todos los seres humanos tienen derechos. Las personas privadas de la libertad deben pagar por lo que han hecho, por supuesto, tienen que pagar, pero no por eso se le vayan a acusar de otros delitos adicionales que no son por echarles la culpa, como hay en muchos casos. Y como afuera también a las personas se le han vulnerado derechos en temas de salud, de educación, de justicia, el buen vivir, la falta de trabajo, ahora la inseguridad. Yo creo que eso es importante, así que yo sí cambiaría a un gobierno que realmente no garantiza ni un solo derecho, ni siquiera los mínimos que están en la Constitución. Chévere. Y bueno, como parte de la tradición del podcast, el anterior invitado te dejó una pregunta para ti, sin saber qué era para ti. Ya. ¿Cómo crees que el avance tecnológico o la inteligencia artificial cambia nuestra manera actual de vivir? Bueno, yo creo que es un tema súper complicado, porque si bien es cierto, ya el tema de inteligencia artificial te dan haciendo prácticamente todo, ya prácticamente yo creo que tendremos menos gastos en diferentes empleados, ¿no? Como tal, yo creo que te dan haciendo ensayos, te dan haciendo tesis, te dan haciendo todo, con varias ideas que prácticamente es complicado presionar básicamente el tema de educación. Pero algo más que es importante mencionar, creo que no tanto la inteligencia artificial puede cambiar o suplir a una persona al 100%, porque a pesar de eso tú necesitas discernir. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial en diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT, me parece, en diferentes casos tú pones quién es, por ejemplo, Freddy Carrión, o quién es la fiscal general, o quién es la tal comandante, o quién es esto. Te trae de todo, ¿no? Te recoge archivos de toda parte, inclusive puede haber diferentes personas que se llamen igual en diferentes países y también te coge esos mismos datos. Entonces, ¿tú qué necesitas? Un ser humano que realmente trate de discernir lo que quieres hacer. Entonces, una ayuda, sí, pero creo que no es al 100% esencial. Necesitas sí o sí tener la parte humana, la parte de discernir académicamente, discernir profesionalmente, discernir la metodología que se quiera utilizar en diferentes aspectos para poder utilizar. Y otra cosa que también puede ser utilizada de manera negativa para otros casos, ¿no? O sea, puedes, por ejemplo, una persona X te ponen yo también el otro día estaba un poco viendo el tema de la inteligencia artificial y ponía varios nombres y te da de todo, así como te hunde, te puede decir que eres lo mejor del mundo. Entonces la gente también comienza a generar estigma
hacia otras personas de manera positiva o negativa. Y yo creo que eso también debemos darnos cuenta que no es así, ¿no? Hay que saber enseñar o utilizar esta nueva tecnología, que yo creo que es un avance muy importante, que puede ayudar en muchas cosas, hasta ahorrar mucho tiempo, pero creo que también es muy importante tomarlo con cautela. Mira, nosotros hemos denunciado a la fiscal general del Estado por plagio en su tesis, por más de un 40% de plagio. Entonces ahora imagínate, con la ayuda de inteligencia artificial, ¿cuántos estudiantes no van a acudir a sus tesis a ver qué les puede dar un resumen, lo que sea, y simplemente lo coloco y son mis ideas, supuestamente son mis ideas? Entonces es un grave problema también. Yo creo que para el tema de educación va a ser en ese sentido un problema. Por el resto, yo creo que nos va a beneficiar a muchos en acortar muchos tiempos y también en acortar en tema de recursos personales o de talento humano en diferentes empresas que se dedican a esto, ¿no? Y la pregunta que quería hacerte, sobre todo al tratar de entender con este programa, es entender qué hay más allá de de la persona pública. En este caso, ChatGPT te podría decir las cuestiones sobre Priscila que están en internet, pero ¿cuál es el lado humano de Priscila? ¿Qué diría? ¿Qué es algo que ChatGPT no sabría de ti? Bueno, yo creo que ChatGPT no sabría que yo soy muy emocional, que realmente soy una mujer leal, que soy una madre que se desvive por sus hijos realmente, que les preocupa mucho sus hijos, que soy muy dura también a veces porque así es la vida, porque así me ha tocado, y creo que ChatGPT no ha sabido todo el dolor que yo he venido sufriendo. ChatGPT no sabe todas mis dolencias en temas de enfermedad. Yo tuve en el 2018 una parálisis del lado derecho completo, de las cuales tuvo secuelas con varios infartos cerebrales, de las cuales aún todavía continúo superándolos. Por lo tanto, son cosas que ChatGPT no sabe la depresión postparto, no sabe cómo se vive, no sabe qué es ser madre, no sabe qué es sufrir. Y yo creo que esas cosas no te da la inteligencia artificial, te la da la persona, el ser humano. Tú lo puedes comprender porque te estoy hablando, porque me estás mirando, porque tal vez ves a través de mis ojos el enojo, la furia, o tal vez la transparencia o el dolor que yo puedo transmitir. El ChatGPT no puede ver eso, no puede ver las expresiones de los seres humanos, y yo creo que las personas debemos tratar de identificar y más que todo, ¿no? Respetar las luchas de cada uno, sentirlas como propios y estar en los zapatos siempre de otras personas, que es lo único, créeme, es lo único que uno puede entender. A mí no me importa ser millonaria, tener plata, ni cargos, ni nada. Lo único que yo tengo es tratar de ser una buena persona y tratar de salir adelante sin comodidades, sin nada, pero con lo justo, que tenga para vivir suficiente, que mis hijos estén tranquilos, más que suficiente, pero que uno no tenga que dar o donar sus luchas para en beneficio de otras personas. Creo que eso no, aparte de que sean las personas que realmente lo necesitan, que son la gente de a pie, que no tienen voz, es lo único que yo creo que ChatGPT no conocería de mí, y son mis pensamientos que él no puede entrar en ellos, pero que realmente ahorita los puedo transmitir, y creo que no he hecho mucho este tipo de entrevistas un poco más de Priscila. Siempre me pregunta del caso, de las denuncias, y claro, la mujer, la madre, la amiga, a veces queda a un lado, ¿no? También soy una mujer, soy profesional. Me tocó estudiar en este tiempo de lucha, porque ya estaba inscrita en una maestría y no pude dejarla. Así que me tocó, no fui la mejor estudiante del mundo porque realmente no me daba el tiempo, pero hice mi mejor esfuerzo para salir adelante y culminar. Entonces yo creo que también soy una mujer profesional, también soy una mujer que quiere superarse, una mujer que tiene expectativas de crecer profesionalmente, y espero que algún día lo pueda hacer. Una persona que le gusta mucho el tema de comunicación, el tema de entrevistas, tenía mi programa, lo he tenido que dejar por tiempo, pero que valora este tipo de espacios y que agradece que tú, Javier, puedas compartir mi historia, la historia de mi familia, la historia de Freddy Carrión, y que sepan las personas que escuchan que hay una persona presa, siendo inocente, que le han robado su libertad, que lo han silenciado, lo han callado, y que detrás de él o al lado de él básicamente están 3 hijos, una esposa que ha luchado más de 2 años por justicia, por libertad, de las cuales hemos sido perseguidos, amenazados, pero que seguimos en pie de lucha para demostrar las ilegalidades de todo este proceso. Perfecto, Priscila, muchas gracias. Y parte de la última tradición es que nos dejes, por favor, una pregunta para el siguiente invitado. Híjole, claro que sí. A ver, ¿qué le voy a preguntar al siguiente? ¿Dónde te pongo? Aquí. Una pregunta anónima. Y esto siempre se hace en cada programa. Sí. Perfecto.
Yo creo que la tiene difícil. Yo creo que la va a tener difícil. Realmente es una pregunta muy complicada que hasta ahora tampoco a veces lo dudo, pero creo que le va a ayudar. No sé quién sea tu próximo invitado, pero dile que le pregunto realmente desde el corazón y espero que pueda comprender lo que uno vive. Perfecto, chévere. Muchísimas gracias, Priscila, por darte el tiempo de estar aquí. No, gracias a ti y a ustedes, a todos quienes nos escucharon. Les pido el apoyo siempre, la solidaridad. No nos dejen solos, no me dejen sola. Creo que soy una simple ciudadana que lo único que quiere es justicia y verdad y por eso la peleamos. Y gracias, Javier, por la invitación y por darme la apertura para contar mi historia.